Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntame Más. El día de hoy me acompaña Carolina Colmenares Pasos. Ella es psicóloga colombiana, psicoterapeuta Gestalt, enfocada en bienestar emocional y en desarrollo de habilidades socioemocionales, y estaremos hablando de autoestima y amor propio. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, Uriel, ¿y tú cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Hoy ha pasado de todo para que estemos conectadas, pero está. Eso es lo importante. Así es, pudimos conectarnos después de varias luchas contra el Internet. Sí, claro que sí. Estoy contenta de que estemos hablando de un tema tan importante como la autoestima. Siento que cada persona tiene su propio concepto de la misma. Quizás lo escucharon en la infancia o en la escuela, en alguna reunión, y leí en estos días una frase que me pareció muy acertada. Y dice que la autoestima es la danza del amor propio. Y me gustó mucho porque es así como yo la defino. En tu caso, ¿cómo definirías la autoestima? Bueno, pues la verdad es cierto que todos hemos escuchado llevo ya bastante tiempo estudiando este tema y la verdad es que la autoestima va mucho más allá de amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que la autoestima es solo como tener pensamientos positivos acerca de lo que somos, pero realmente pasa así, yo me amo a mí misma, pero tengo una pareja que me maltrata. ¿Ahí realmente me amo a mí misma? No. Lo mismo sucede, me amo a mí misma, pero no soy responsable con las cosas que tengo que hacer. Entonces ahí, ¿qué pasa con ese amor propio? Entonces, la definición que yo tengo de autoestima es que es este conocimiento de que podemos llevar una vida significativa, merecedora de felicidad y que sobre todo podemos responder ante los desafíos que nos presenta la vida todo el tiempo. Entonces, como puedes ver, hay dos conceptos fundamentales. Está creerme merecedor de felicidad, ¿no? Que ahí viene todo el tema del amor propio, pero Claro. además es esta confianza en mis capacidades para asumir los retos que tiene la vida todo el tiempo. La manera en la que vemos a otros y cómo nos desarrollamos a nuestro alrededor depende mucho de la autoestima. ¿Cuán importante es para la vida de cada persona tener autoestima? Uf, pues mira, realmente la autoestima es una necesidad fundamental. Yo diría que, claro, digamos que tener un techo, tener alimentación es una necesidad, Claro. pero la autoestima te puede garantizar a ti que se te facilite adquirir este tipo de necesidades. Por ejemplo, un autor que me gusta mucho, él dice, puede que tú, o sea, es muy importante, ¿no? Tener un techo, tener alimentación, como estas necesidades básicas. Puede que tú no te mueras sin autoestima, pero tener una autoestima alta te puede garantizar que tú puedas llegar a tener eso que tú quieres en tu vida. O sea, tener una autoestima sana te puede facilitar el relacionamiento con otras personas, desempeñarte mejor académica, laboralmente. Tener una autoestima sana puede garantizar que tú, por ejemplo, subas de puesto en tu empresa, ¿no? Entonces, realmente sí nos pone en un lugar de ventaja sobre aquellos que no la tienen. ¿De qué forma podemos identificar nuestro nivel de autoestima para saber que es una autoestima sana la que tenemos? Bueno, pues realmente la autoestima tiene varios conceptos que la rodean, ¿no? Entonces, el primero es nuestro autoconcepto. Esto se refiere básicamente a lo que yo pienso de mí mismo o de mí misma. Entonces, por ejemplo, si me miro al espejo, me gusta revisar mi diálogo interno, ¿no? ¿Cómo es esa conversación que yo tengo conmigo mismo? Estoy una persona que me desmerito, que no me valoro. Por otro lado, hay un tema muy importante que es el sentido de respeto por uno mismo. Entonces, revisar a través de mis acciones si yo me estoy respetando a mí mismo. Por ejemplo, si yo tengo amigos que manipulan, que me maltratan o parejas que me maltratan, eso también muestra que no me respeto a mí mismo. Por ejemplo, otro tema muy importante es el autocuidado, ¿no? Muchas veces confundimos autocuidado
con arreglarnos excesivamente. Entonces, no, realmente no se trata, ¿no?, de maquillarnos y vestirnos, que pues está bien, pero que tanto me cuido a través de la alimentación, el ejercicio, la higiene en general. Em, por otro lado, hay un tema que a mí me fascina y es el tema de la responsabilidad. ¿Qué tan responsable eres no solo de las cosas externas, sino de todo aquello que tú como persona generas? Entonces, yo como ser humano, ¿qué genero? Yo genero pensamientos, emociones, palabras, acciones, decisiones. Entonces, es ser responsable de esas cosas. Que si yo, por ejemplo, ¿cuántas veces no escuchamos a personas decir, no, es que tú me hiciste sentir furiosa, es que Sí. tú me hiciste sentir tristeza? Esas emociones son mías, ¿no? Entonces es poder hacerme cargo de eso y responsabilizarme por todas las decisiones que yo como persona tomo. Entonces, como puedes ver, se trata de ir mucho más allá, ¿no?, de conceptos de pensar bonito sobre mí, sino aquellas acciones que yo tengo conmigo, sean coherentes. Como dices, la autoestima sana trae consigo muchas cosas positivas, pero exactamente qué impacto tendría en la vida de alguna persona el tener una autoestima equilibrada. Te voy a poner este ejemplo. Entonces, cuando una persona tiene una baja autoestima, pues va a tener un autoconcepto bastante deficiente. Entonces, por ejemplo, yo todo el tiempo me diría a mí misma, no, es que tú eres una boba, tú no eres capaz, tú no eres suficiente, ¿no? Esta es una de las creencias que más tienen las personas con baja autoestima, esta creencia de yo no soy suficiente. Entonces, ahora imagínate que una persona se sienta atraída hacia mí, pues yo voy a decir, no, yo no soy suficiente para esta persona. Entonces no voy a poder, ¿no?, tener algo que inconscientemente sí quiero. O por ejemplo, con un puesto de trabajo me ofrecen, no, mira, queremos, sí, que tengas este trabajo o aumentarte, ¿no?, esta responsabilidad. Pues yo sí creo que yo no soy capaz, si yo no soy suficiente para cumplir con eso, pues obviamente no voy a poder asumir retos nuevos en mi vida. También esto va a afectar la comunicación que yo tengo. Si yo soy una persona que todo el tiempo se maltrata a sí misma a partir de su diálogo interno, entonces si yo digo, no, yo no valgo, no soy suficiente, pues mi manera de comunicarme también se va a ver afectada por esto, ¿no? Entonces, obviamente si tú tienes una autoestima equilibrada, una autoestima sana, pues esto se va a ver en la relación que tú tienes contigo mismo, pero también en la relación que, que tienes con los demás y en mi desempeño en las cosas que yo haga. Entonces, hay una relación recíproca. O sea, mis acciones y las cosas que yo hago reflejan también mi nivel de autoestima. Sí. Hay distintas formas de expresar la autoestima. Y ya que mencionabas aquellas características que poseen las personas que tienen autoestima sana y aquellas características que poseen las personas que tienen autoestima muy baja, eh, según tu parecer, ¿por qué estas personas tienen la autoestima baja? O sea, ¿qué factores influyen para que ellos reaccionen de esa forma y con tanta inseguridad? Bueno, esta es una pregunta muy importante, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué una persona tiene baja autoestima? ¿Por qué se comportan de cierta manera? Hay un factor clave en este tema y es las creencias que nosotros tenemos con respecto a nosotros mismos. Todos los seres humanos, o sea, desde que somos niños, construimos un sistema de creencias. Entonces, si te pones a pensar en esto, por ejemplo, hay un bebé, ¿no? Nace un bebé dentro de un sistema familiar. Ese sistema tiene un orden y ese orden, digamos que también tiene una educación, tiene una cultura, tiene un contexto. Entonces, esa información, digamos que empieza a empapar el cerebro del bebé, o sea, el bebé es una esponjita. Entonces, yo empiezo a adaptar creencias con respecto a mí mismo. Por ejemplo, si una mamá le sonríe a su hijo, pues ese bebé va a estar aprendiendo como, ah, lo que estoy haciendo está bien, ¿sabes? Me visibiliza. Entonces, a partir de esta educación que yo tengo,
y a partir de las creencias que yo empiezo a adoptar, tanto de mi familia como de mi experiencia con el mundo, pues me van a crear un sistema de creencias que se vuelve como un margen de cómo yo interpreto la vida, pero también de cómo yo me interpreto a mí misma. Entonces, aquí las creencias juegan un papel muy importante. Si yo tengo la creencia de que yo no soy suficiente, de que yo no merezco felicidad, de que yo no merezco amor, pues estas creencias van a hacer que las experiencias que yo tengo en la vida reflejen esas creencias que yo tengo. Entonces yo vuelvo acá con el ejemplo de, por ejemplo, una pareja que me maltrata. Si una pareja me maltrata de cierta manera, yo tengo esa creencia de que eso es lo que yo merezco, ¿no? En cambio, por el contrario, si yo tengo la creencia de yo soy una persona merecedora de amor, de respeto, de aceptación, pues esas, yo no voy a aceptar ese tipo de relaciones en mi vida. Lo mismo podemos pasarlo al tema laboral. Si yo creo que soy capaz, si yo confío en mis habilidades, entonces aquí todos son creencias, ¿no? Si yo creo en que yo soy buena para esto, en que yo merezco esto, pues es mucho más probable que yo me acerque a eso que yo quiero, que yo acepte nuevos retos, ¿no? Que yo asuma otro tipo de oportunidades, ¿no? Entonces aquí el tema de las creencias. Entonces esa es la respuesta. ¿Por qué hay personas que se comportan de esa manera? Es por sus creencias. Ahí está el tema de la autoestima. ¿Qué le recomendarías a una persona que, como tú dices, debido a sus creencias, se haya formado o haya crecido con una baja autoestima? ¿Qué le recomiendas para que pueda sanar su vínculo emocional interno y pueda recuperar o reparar su autoestima? Bueno, lo primero que yo le diría es que tome conciencia de cómo es su relación consigo mismo, ¿sabes? Porque hay muchas personas que ni siquiera son conscientes de su baja autoestima. Entonces, yo les diría, primero toma conciencia de cómo es tu relación contigo. Y digamos, este es un ejemplo que yo le pongo a muchas personas en mis consultas, es, mira frente a un espejo y mírate de arriba abajo, o sea, obsérvate, si puedes estar hasta sin ropa mejor, o sea, obsérvate al desnudo literalmente y qué sientes, ¿sabes? ¿Qué, qué no estoy aceptando de mí? ¿Qué estoy rechazando de mí? Porque hay personas a las que les cuesta mirarse incluso. Sí, Entonces, pregúntate qué tanto me acepto a mí mismo, ¿no? ¿Alguna vez has hecho este ejercicio? sí, lo he hecho. Supieras que me estás comentando y lo he hecho, la verdad. ¿Tú también lo has hecho? Claro, yo lo practico mucho. Qué bueno. No, y la verdad es que es muy importante, porque eso te iba a comentar. Hay, hay muchas personas que, vamos a decirlo así, hay algunas personas que tienen muy baja autoestima y pienso que este ejercicio puede ayudar a recapacitar y darse cuenta de que, oye, esto es lo que tengo, ¿sabes? No importa si tengo mucho o tengo poco, pero esto es lo que soy y tengo que aprender a quererme y aceptarme tal cual. Hay personas que tienen, digamos que muy baja autoestima y otras que tienen exceso de autoestima. Según tu perspectiva, ¿por Mm. qué sucede esto? Bueno, es que hay dos temas, ¿no? En este tema del exceso de autoestima. Sí, Muchas veces creemos que las personas que son arrogantes con otras personas, o que son prepotentes, o que pasan por encima, ¿no? Como muchas veces el narcisismo, pasa por una falsa autoestima. O sea, tampoco podemos caer en este juego de que el que presume sobre el otro tiene autoestima. No, realmente, si te pones a pensar, cuando una persona pasa por encima del otro, es porque en el fondo se siente tan inferior que cree que pasando por encima, digamos, esto demuestra, ¿no? Autoestima. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero, por otro lado, hay personas que tienen autoestima alta y esto es real y es cuando yo tengo una buena relación conmigo misma y al mismo tiempo yo sé que soy capaz de hacer lo que me propongo, ¿no? Entonces sé que, pues pucha, tengo un problema, yo sé que lo puedo resolver y yo sé que soy capaz de enfrentarlo. Entonces, es completamente posible. Pero entonces, digamos que para complementar la pregunta anterior, con el ejercicio del espejo, esto nos ayuda a tomar conciencia de cómo está mi relación, ¿no? Pero también debemos ser observadores de nuestro propio diálogo interno,
¿no? Entonces aquí te pregunto, te lanzo la pelota a ti, ¿cómo es tu diálogo interno? Quiero tocar un tema, comentarte de algo específicamente de eso. Sabes que yo Ajá. siempre acostumbro a leer, me gusta leer bastante. Y estuve leyendo un manifiesto de Ana Vico, no sé si lo has visto por allí. Y ella plantea que en un escrito un poco largo, pero plantea que ella merece las cosas asertivas y prósperas que lleguen a su vida. Y me pareció tan importante y me detuve a pensar y dije, wow, ese es mi diálogo interno. Estoy consciente del lugar en donde estoy, agradezco a las personas que tengo a mi alrededor y le agradezco a Dios por darme el cuerpo que tengo, el cabello que tengo, los ojos que tengo, las cejas que tengo, todo, porque todo me complementa y me hace feliz. Es algo que me repito el decir, estoy feliz conmigo misma y tengo que seguir creciendo, tengo que seguir experimentando cosas, pero estoy preparada para toda la abundancia y toda la prosperidad que llegue a mí. Eso es lo que siempre me repito. Espectacular, espectacular y sobre todo el tema de la gratitud es muy importante y esta es una de mis prácticas personales de todos los días por la mañana y antes de dormir Excelente. vas a encontrar infinitas razones para dar las gracias, ¿no? Sí, así es. ¿Sabes qué estaba pensando ahorita que lo mencionas? Que no todas las personas se detienen a pensar o a hablarse bonito, pues, es decir, hablarse con tanto amor y con tanto cariño. Un amor y un cariño que quizás podemos hablarle a otros, pero no a nosotros. ¿Cómo podemos promover el hablarnos así, el hablarnos con afecto, con gratitud y focalizando nuestras virtudes? Bueno, una práctica que a mí me gusta mucho, primero es ser consciente de ese diálogo interno, ¿no? Observar qué pensamientos tengo. Y cuando tengo un pensamiento no suficientemente bueno para eso, reemplázalo con 5 pensamientos positivos. Sí. Entonces, obviamente esto requiere mucha conciencia, ¿no? Y por otro lado, me gusta mucho el tema de las afirmaciones positivas. Entonces, puedes escribir en una hoja 20 afirmaciones sobre mí misma que me gustan. Entonces, o incluso si no creo que las tengo, algunas afirmaciones que me gustaría creer que sí tengo. Entonces, que a medida que tú comiences a repetirte estas afirmaciones, así no te las creas, va a haber un punto en donde las vas a interiorizar y se van a volver normales para ti también. Y obviamente, no es solo trabajar mis creencias, sino mis acciones. Entonces, realizar acciones que me hacen sentir bien, realizar acciones que de cierta manera, me hagan aumentar esa confianza en mí misma. Entonces, puede ser también ponerme retos o objetivos que sean alcanzables, ¿no? Entonces empezar de a pocos y poner objetivos que puedo cumplir y apoyando esto con las afirmaciones positivas y un diálogo interno más positivo. Me gusta muchísimo ese ejercicio. Yo practico uno y es que antes de dormir, cuando estoy en la cama y a punto de quedarme dormida, le doy gracias a Dios, agradezco al universo por 5 cosas. Estas 5 cosas pueden ser materiales, espirituales o emocionales. ¿Qué te digo? Ujú. Agradezco por mi familia, agradezco por poder leer, por poder ver, por poder escribir, en fin, muchas cosas. No importa que sea, vamos a decirlo de forma material, pero es darle gracias al universo por tener esas cosas. Y aunado al mensaje que acabas de dar, me parece muy importante el agradecer las cosas que aún no han llegado a tu vida, tener la firmeza de que sucederá y para que lleguen. Claro, maravilloso, ¿sabes? Y sobre todo esto también me recuerda mucho al tema de la ley de la atracción y sobre todo agradecer por todo lo que está por venir como si ya estuviera. Entonces, también la gratitud siempre va a ser un pilar fundamental para la autoestima, eso sí, no hay duda. Se sabe que la autoestima se modifica a lo largo de los años. ¿Qué hechos tienen que ocurrir para que esa autoestima se modifique? No, pues realmente la autoestima sí puede cambiar mucho a lo largo de la vida, ¿sabes?
incluso hay experiencias que no están bajo nuestro control, que nos pueden, digamos, que debilitar un poco la autoestima. Por ejemplo, terminar una relación de una manera inesperada, muerte de un familiar también nos puede afectar nuestra autoestima, por ejemplo, las crisis económicas, todo eso afecta mucho la integridad de la persona. Entonces, recuperarte de una manera mucho más sana. Si yo tengo una buena autoestima y me viene una crisis económica muy fuerte, pues voy a tener mayor resiliencia para recuperarme. Entonces, pues muchas experiencias, la mayoría, no están bajo nuestro control. Entonces, es normal que la autoestima también fluctúe, ¿no? Pero creo que lo importante es sobre todo ser conscientes de cómo estamos ante estas crisis y también permitirnos estar en las crisis, porque muchas veces no las condenamos y satanizamos las crisis, pero también son parte del crecimiento personal. Sabes que publiqué un post sobre las etiquetas sociales y de cómo estas afectan, particularmente las negativas, afectan, pueden influir erróneamente en nuestra vida. ¿Qué impacto tienen las etiquetas sociales en el autoestima de las personas? Qué buena pregunta, ¿sabes? Y creo que acá hay un tema muy clave y es las comparaciones que nos hacemos con otras personas. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me etiquetan de, no sé, por ejemplo, de vaga, ¿no? En el colegio me dicen, no, es que tú eres una vaga, tú no haces nada. Si yo me creo esas cosas que me dicen y sobre todo si yo las comparo con mi experiencia real y digo, no, sí soy vaga, pues esto va a tener un impacto sobre mí. O sea, realmente lo que las personas digan, sí pueden tener un impacto sobre mi autoestima si yo, sobre todo, no tengo un autoconcepto, digamos que fuerte con respecto a esto. Si yo soy de esas personas que le importa muchísimo la opinión de los demás, pues probablemente nunca esté tranquila completamente. Pero si yo empiezo a fortalecer mi autoconcepto, si yo confío en mis capacidades, en mis habilidades, pues lo que las otras personas me digan probablemente no va a tener un impacto tan fuerte. Entonces creo que es muy importante también evaluar qué tan cierto es lo que me está diciendo esta persona o si lo dice simplemente por herirme, ¿no? Entonces si a mí me dicen hoy en día, no, Caro, es que tú, no sé, eres una egoísta, pues yo empiezo a pensar como, bueno, ¿será que si soy egoísta? Lo evalúo con mi experiencia y yo puedo decir, ¿es cierto o no? ¿Sabes? O sea, ahí creo que por ese lado. Me gustaría agregar una frase muy acertada a tu comentario que leí hace algún tiempo. Y es que la comparación es la ladrona de la felicidad. Y lo creo totalmente. Ahorita en redes sociales, y lo hablaba en el episodio anterior, casualmente con una psicóloga también, le comentaba que en redes sociales es muy común el compararse con otras personas. Y cuando tú ingresas y comienzas a ver a personas que tienen Mm, vida fitness o tienen, no sé, muchas cosas, muchos influencers motivacionales. Y es allí donde entra lo que dijiste anteriormente, de la falsa autoestima. Pero ¿cómo es posible dejar de compararnos con otros? Bueno, para este tipo, digamos, como de situaciones, yo creo que es muy importante aprender a confiar en el proceso personal. En el mundo hay no sé cuántos billones de personas y todos somos diferentes. ¿Sí me entiendes? No hay una Carolina igual, no hay una Nuriel igual en el Sí. mundo. Entonces, tenemos que aprender a confiar en nuestros clientes, que todos hemos tenido una historia diferente, una educación diferente. Entonces, cuando yo me centro en mí y empiezo a centrarme en mi proceso, en mis aprendizajes, en lo que yo quiero, pues realmente no me importa si el otro está allá o está acá, ¿sí me entiendes? Entonces, aprender a confiar en tu proceso y sobre todo que tu objetivo sea en tu proceso, no, por ejemplo, claro, hay personas que nos motivan y que nos inspiran, pero nuestro objetivo no puede ser es que yo quiero ser como él o yo quiero llegar a ser más que él, ¿no? Quiero ser mi versión de mí inspirada también en el otro.
Ahorita estás haciendo un lanzamiento de un taller que me parece súper interesante y que habla de los 6 pilares para desarrollar una autoestima sana. Y cuando vi que publicaste, dije, no, ella nos tiene que comentar de qué trata, porque además de todo lo que hemos hablado en este episodio, ese tema como tal para desarrollarla, no solo tenerla, sino desarrollarla, me parece muy importante e interesante. Cuéntanos de qué trata este taller y cómo se va a estar desarrollando. Bueno, este fue un nuevo proyecto que estuve pensando durante mucho tiempo. Creo que pues la autoestima es el tema que más trabajo y desarrollo, sobre todo en mis consultas. Pero como te decía al principio, la autoestima tiene un montón de conceptos alrededor, que no es solo amarme a mí mismo, ¿no? Confiar en mí, sino que hay un autor, psicólogo canadiense que se llama Nathaniel Branden, y este taller es inspirado en él. Él plantea que hay 6 pilares fundamentales que debemos desarrollar si queremos tener una autoestima sana y equilibrada. Entonces, te voy a contar cuáles son los 6 pilares. El primer pilar es la práctica de vivir conscientemente, ¿no? Entonces, aquí es lo que te contaba de, tenemos que ser conscientes de nosotros mismos, ¿no? De mis pensamientos, mis emociones. Si yo no soy consciente de mí, pues se me va a dificultar muchísimas otras cosas. Entonces, primero hay que practicar la autoconciencia. El segundo pilar es la práctica de la aceptación de uno mismo. Entonces aquí vuelvo con el ejemplo de mirarse al espejo. ¿Qué tanto me acepto? ¿Qué tanto acepto esos Importante. rasgos que componen mi personalidad? Ajá, esto es clave, ¿no? El tercer pilar es la práctica de la responsabilidad de sí mismo, que también es lo que te decía, sin responsabilidad de mí mismo, pues esa autoestima va a estar ahí tambaleando. Entonces, cuarto es la práctica de la autoafirmación. Entonces, la práctica de la autoafirmación consiste en esta capacidad de afirmar mis pensamientos, mis necesidades, mis deseos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que yo no esté de acuerdo con algo y poder decir, mira, yo no estoy de acuerdo, yo pienso en esto y esto y esto, ahí estoy afirmando lo que yo pienso. Poder decirle, por ejemplo, a mis padres o a mi pareja, no, miren, es que yo necesito esto para mi bienestar, yo deseo hacer esto. Entonces, un ejemplo que es muy bueno para entender esto es poder decir no cuando quiero decir no y decir sí cuando quiero decir sí. Eso es la práctica de la autoafirmación, que no es tan fácil, ¿no? No, para nada. Bueno, el quinto pilar es la práctica de vivir con propósito. Entonces aquí es clave que tú tengas un propósito para tu vida, ya sea desde lo familiar, desde lo profesional, desde donde quieras mirarlo, pero tener propósitos nos encamina. Cuando yo tengo un propósito y un objetivo claro en mi vida, pues mis acciones también se van a ir influenciadas por ese propósito. Entonces, esto es clave, es como un faro en nuestra Sí. vida. Y el último pilar de la autoestima es la práctica de la integridad personal y es mucho que ver con el tema de la coherencia. Entonces o sea, la coherencia implica que mi manera de pensar y mis acciones como, sean acorde. O sea, si yo pienso en ciertas cosas, pues que mis acciones reflejen eso, ¿no? Y realmente esto es lo que nos hace ser personas íntegras. Y aquí también el tema de los valores juega a honestidad, responsabilidad, confianza, pues que eso también sea fundamental en mi vida y para dirigirla como yo quiero. Entonces, esos son los 6 pilares que trabaja este autor. Sin embargo, yo agregaría la práctica de la gratitud. Ese yo lo agregaría. Eso me encanta. Te deseo muchísimos éxitos en el taller. Me ha encantado lo que hemos podido conversar. Me gustaría saber desde qué fecha las personas tienen posibilidad para inscribirse y también que nos comentes tus redes sociales para que puedan seguirte y poder recibir este taller. Bueno, este taller va a ser el 1 de agosto, como de este sábado en 8, o sea que todavía quedan varios días.
pueden ingresar a mi página web, es www.hablemosinteligenciaemocional.com. Ahí pueden encontrar pues toda la información acerca de mí, encuentran la sección de eventos, ahí está este taller, otros talleres que he realizado. Y por último pueden entrar al blog, ahí yo estoy subiendo artículos míos y artículos de personas que han estado en un proceso psicológico conmigo. Y también me pueden seguir en Instagram, @hablemos inteligencia emocional, ahí pueden ver pues todo lo que he estado haciendo este último año. Llegamos al final del episodio y quiero agradecerte por esta charla tan amena que tuvimos. Siento que reafirmé muchas de las creencias que tenía. Sé que hemos tenido algunos problemas de conexión, pero qué grato poder conversar contigo. Agradecida porque hayas aceptado la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti también por invitarme. Y bueno, pues también todos invitados pues a seguirme en las redes, a ver la página, a ingresar también al taller. Muchísimas gracias, fue muy rico, lástima pues los problemas de conexión, pero bueno, Son cosas que pasan. eso es normal. Hoy estuvimos conversando con Carolina Colmenares Pasos. Ella es psicóloga colombiana, psicoterapeuta gestal enfocada en bienestar emocional y en desarrollo de habilidades socioemocionales. Gracias a todos por estar conectadas con nosotras el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal. Se pueden conseguir en las redes sociales como @nurtelichn. Si les parece de calidad el video, compártanlo con sus amigos para que así el alcance del video sea mucho mayor. Nos vemos. Muchas gracias por su apoyo. Chao.